Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todas y todas? Bueno, acá estamos de cara ya al módulo 8, llegando al fin de esta capacitación, de esta linda capacitación que comenzamos ya hace casi 2 meses. En este va a ser un videito muy cortito en el cual voy a pasar algunos avisos relacionados con la capacitación. Voy a hacer una pequeña introducción nada más de lo que es el módulo 8. En primer lugar, digamos, enfatizarles por favor a todas y a todos los que están debiendo trabajos prácticos que por favor los completen, los realicen. Esto es muy importante para nosotros, digo, más allá estamos muy interesados, digamos, en que se cumplimenten los términos de la capacitación, porque eso implica la adquisición de los contenidos que estamos tratando de brindar. Además, para el tema de lo que todas las personas y las compañeras y compañeros que cobran la beca de estímulo, esto es muy importante, ¿no? Para su participación, que terminen los trabajos prácticos y los presenten. Por otro lado, digamos también que sobre el final vamos a tener la posibilidad de hacer una clase especial, seguramente un video grabado, con las pautas de lo que es el trabajo integrador final. Con esto vamos a entregar además el certificado de participación, un certificado de nivel alcanzado. En ese sentido le pedimos que a todos y a todas los que están interesados ya, interesadas en hacer ese trabajo de nivel, que va a ser un trabajo sencillo, pero integrador de toda la capacitación, que vayan avisando en las comisiones quienes lo quieren, quienes lo van a querer participar. Por otro lado, al final ahora un pequeño documentito que vamos a recorrer, van a encontrar unas redes sociales que implementamos aquí desde la dirección, que tienen el objetivo de mostrar lo que hace la red de servicios de empleo a lo largo y ancho de todo el país. Así que por un lado les pedimos que se conecten con esas redes y ahí van a encontrar también las pautas para poder publicar las acciones que ustedes hacen en cada una de las oficinas. Por último, decirles que la primera semana de noviembre, la segunda semana de noviembre, vamos a hacer, de la misma manera que hicimos un comienzo, un inicio institucional, vamos a dar un cierre institucional en el que esperamos convocar a muchos de ustedes, de los técnicos y las técnicas de las oficinas, para hacer algún tipo de presentación muy cortita, también con las autoridades acá del Ministerio, seguramente con la señora ministra. Eh, bueno, dicho eso, nada. Ahora, en cuanto a la capacitación en general, eh, vuelvo a repetir, nosotros fue lo que se pudo realizar en un momento por una decisión que pudo tomar, era bastante complicado todo, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Ahí nos pusimos a trabajar de una manera muy rápida en un montón de cuestiones administrativas y técnicas que faltaban. Nosotros entendemos de que hemos cumplido o estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos trazado, que tenía que ver entre una mezcla de las cuestiones que operativamente los técnicos y las técnicas necesitan todos los días, y algunas cosas un poco más contextuales que nos sirvan para un poco para entender un poco más o pensar un poco más la política pública en la cual nos estamos desarrollando. De cara a esto, entonces llegamos al módulo 8, donde nosotros queremos trabajar de manera bastante fuerte con todo lo que es lo que se puede pensar como resultados, indicadores y organización de la oficina. En ese sentido van a trabajar para la clase general ahora con dos videos, uno realizado por dos compañeras de la dirección, María Laura Bragone y Sabrina Muñoz Rius, que que en realidad ellas también vienen de una tradición dentro del ministerio, que van a presentar en el video de la ex Dirección de Gestión Territorial, desde la cual se abordaba una serie de dinámicas de territorio y de fortalecimiento institucional de las áreas de los municipios para poder promover el desarrollo local y promover acciones contextuales al trabajo de los servicios de empleo. Fue una experiencia muy rica que en esta gestión no pudimos abordar, pero que la tenemos agendada como para continuar, eh, si la suerte del pueblo argentino nos acompaña a nosotros en las próximas gestiones. Ellas hacen un trabajo y hacen una presentación de un trabajo ahí sobre planificación muy interesante. También van a contar con un video realizado por Ignacio Moretti, también de la dirección, donde plantea
desmitifica, creo, un poco el tema del cuco, de los resultados, de los indicadores, y creo que plantea de una manera muy sencilla cómo poder trabajar con esto, ¿no? Que es algo que enfatizo ahora. Nosotros hemos trabajado históricamente en esta gestión, no voy a decir por qué no trabajamos directamente ustedes con un mapa, algunas oficinas incluso nos los han pedido, un mapa de resultados esperados, de indicadores, etcétera. Fue algo muy particular y nosotros también queríamos entender un poco el funcionamiento del fomentar para poder entender cuáles son los resultados que les podíamos plantear a las oficinas. No obstante, creo lo va a comentar Ignacio, pero lo comento también, esta capacitación que estamos haciendo tiene que ver con un esquema de resultados que nosotros de alguna manera fijamos con el Banco Mundial, que era que si las oficinas de empleo cumplían determinados resultados vinculados a la intermediación laboral, eh, entonces obteníamos este crédito que estamos obteniendo porque los resultados los estamos cumpliendo y con creces. Así que, y después en la parte de la segunda clase, que es la del práctico, se van a encontrar seguramente en la clase con dos pequeñas no, breves ponencias de las oficinas de Concordia y de Chascomús, como para poder charlar un poco los temas concretos de gestión. Dicho esto, yo simplemente, a modo casi de un repaso, pero que quizás porque soy un poco obsesivo con algunas cosas, no quería dejar de decir y de enfatizar de cara al final de esta capacitación, en la cual no voy a sintetizar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos, pero sí algunos charlado en estas reuniones que tuvimos, pero en esta capacitación, pero que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, algo que yo lo señalo como una atención institucional, eso no es algo necesariamente negativo, feo, etcétera, sino una atención que existe, que nosotros observamos y sobre la cual trabajamos mucho. Digo, para nosotros las oficinas de empleo, así lo hicimos cuando generamos y creamos la red, son una institución del territorio, ¿no? Nosotros queríamos, nuestro objetivo fue que los municipios tengan oficinas de empleo, ¿no? Que así como existen hospitales, que así como existen escuelas, el tema del trabajo tenga sustitución en el territorio y eran las oficinas de empleo municipales. Pero a su vez nosotros también tenemos, todas las oficinas conforman lo que es la red de servicios de empleo que está coordinada por el Ministerio de Trabajo. Y eso implica entonces que el Ministerio tiene objetivos con respecto a la red de servicios de empleo. Y esos objetivos, en algunos casos, podrán ser exactamente congruentes, digamos, con los que a veces se desarrollan en los municipios y a veces no. Ahí está la tensión. Pero nosotros tenemos objetivos. Nosotros generamos una red y las oficinas que adhieren, digamos, a esa red, entendemos que también participan de esos objetivos que nosotros trazamos. En primera instancia, entonces, digamos, esos objetivos en lo práctico, en el contenido final, en lo práctico tienen que ver con dos instancias. Nosotros le llamamos servicios y programas. Entonces, por un lado, que los servicios públicos de empleo sean un servicio que existe en el territorio, independientemente de los programas, que obviamente colaboran mucho, pero que a veces existen y a veces no existen. Entonces, ¿qué se puede hacer con servicios públicos si no existieran los programas, digamos? Nosotros sabemos que a veces hay programas también a nivel municipal, nosotros sabemos que hay programas a nivel provincial, pero vamos a hablar de los servicios públicos, digamos, de empleo en términos generales. Digo, cuando no tenemos programas, ¿no? Entonces, todo ese bagaje de información y de orientación a las personas, a los trabajadores y a las trabajadoras sobre la situación local del empleo, sobre su perfil laboral, es un valor agregado indudable que desarrollan las oficinas con talleres que a veces pueden ser financiados, con instancias de entrevista, sin talleres financiados, digo, servicio puro, ¿no? Un servicio de información y de orientación. La intermediación laboral con las empresas, la búsqueda, eso es algo que uno puede utilizar el PIL, pero también podría hacerlo, y de hecho muchas oficinas lo hacen también sin la utilización del PIL. Y decimos a nivel local y decimos a nivel nacional, porque algo todavía de lo que nos está quedando un poco para que la red termine de ser red también,
nosotros a veces observamos que podría haber mucho más intercambio entre las búsquedas laborales, no tanto de zonas que son, digamos, panlocales, es decir, regionales, cercanas, como también a veces en búsquedas que son nacionales, donde nosotros tenemos que de alguna manera favorecer ese intercambio que a veces puede ser muy virtuoso, ¿no? En la intermediación laboral, no solamente en lo local, sino también con empresas y con oficinas de empleo de otras partes de nuestro país. Asesorar a los emprendedores, digamos, hay todo un bagaje ahí de asistencia a los emprendedores, como hemos visto que la parte de orientación que corresponde al trabajo independiente, que eso es trabajo neto de oficina de empleo, digamos, ¿no? Del perfil de técnico de los agentes y de las agentes de oficina de empleo. Derivar, conectar, vincular, digamos, esto mucho más. Digo, si esto es importante en las ciudades grandes, donde el resto a veces de las instituciones del Estado o del municipio están cerca, mucho más, como vuelvo a repetir, en nuestra red que es federal, que tiene 400 y pico de oficinas que están en contexto de semi-urbanidad o de clara ruralidad, esta cuestión de poder, de ser un lugar desde el cual se brinda información correcta a las personas acerca de cierto tipo de derivación de las ciudades capitales, de otras ciudades centrales, de ciudades donde hay otros servicios, digamos, o en las ciudades grandes dentro de la propia ciudad, digamos, estos puntos que acabo de describir son todos trabajos, es toda gestión, todo valor agregado del equipo técnico, de un equipo técnico de oficina de empleo, sin la necesidad de que haya programas alrededor de esto. Esto es equipo técnico, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos el servicio público de empleo universal, que nosotros vamos a seguir trabajando para que se desarrolle en cada lugar donde hay una oficina de empleo, con las características, por supuesto, que cada localidad le corresponde, ¿no? Creo que en un momento hablamos del servicio de empleo allá al principio, decíamos, bueno, ¿qué es lo necesario hacer acá? Bueno, según ese mapa de qué es lo necesario, que yo acabo de escribir determinadas acciones y tareas que son propias de un equipo técnico. Y por supuesto, también también desarrollar programas, ¿no? Entonces, los programas poblacionales que maneja el ministerio, como el Fomentar en este momento, a otro tipo de programas, digamos, bueno, los programas son interesantes, los valoramos, necesitamos prestaciones, a veces las prestaciones necesitan ser financiadas, necesitamos esos recursos financiados, todo eso compone el conjunto, digamos, de lo que hacemos en esta política de empleo que definimos del ministerio, pero yo le quería volver a dar un énfasis a esta parte de servicios públicos de empleo, ¿no? También, además de los programas. Siguiendo entonces así, de manera rápida y con una cuestión, y con una cuestión sintética, eh, problemas de empleo en Argentina, objeto de los servicios públicos de empleo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos hay un gran tema con el empleo que es aumentarlo y sostenerlo. Aumentarlo y sostenerlo, porque a veces se habla poco de todas las políticas que un gobierno lleva adelante para sostenerlo, para que no se caiga, ¿no? Entonces, pero estas cuestiones no son objeto de los servicios públicos de empleo, ya lo habíamos visto, solo lo recalco ahora. Entonces, bueno, lo que nosotros habíamos visto es que hoy en la Argentina tenemos un sistema de trabajo que tiene, o un mundo del trabajo que tiene dos sistemas, ¿no? Un sistema de calidad integrado, donde ahí podemos decir, ya habíamos dicho la primera vez, son las personas que están contratadas bajo las leyes que corresponden, en trabajos donde se crece también en el conocimiento profesional, en las condiciones laborales, y un sistema al que llamamos marginal en este caso, donde las personas o trabajan no registrado o trabajan en forma de distintos tipos de trabajos temporarios, que le podemos decir changas, como ustedes le quieran llamar, o que se desarrollan en determinados emprendimientos que son sociales, que valoramos mucho,
pero que no llegan a tener la dinámica, digamos, ni económica, y ni el desarrollo a veces de las habilidades sociales y técnicas, digamos, que se dan en el mundo del trabajo de calidad o integral, ¿no? Y entonces habíamos dicho de pensar claramente entonces, en esta figura, en primer lugar, ya la desocupación no es lo que en otro momento, sino hablar de la subocupación, de las características de la subocupación. Y entonces, un objetivo claro es eh, la integración sociolaboral de esos sectores, lo que implica sí o sí una priorización. Y sobre eso yo quería de alguna manera volver por eso insisto, ¿no? Nosotros todavía vemos, a veces en una charla con muchas oficinas, donde todavía el concepto, nosotros queremos tener programas para todo, queremos tener prestaciones para todo, queremos tener nuestro tiempo que en las oficinas es limitado, la capacidad es limitada para todas y para todos. Bueno, no hay política pública si no hay priorización. Trabajamos para una priorización, para lograr un objetivo que tiene que ver con esta integración de los sectores en los que el propio sistema corrió un margen, digamos, ¿no? Eh, entonces, el impacto de lo que hacemos, ¿no? Los resultados podrían ser unos. El impacto significa los trabajadores y las trabajadoras que adquieren experiencia técnica y social en este sistema de trabajo de calidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros vía trabajo asalariado, cuando nosotros vía trabajo independiente, pero logramos que una persona acceda a un puesto de trabajo que dura en el tiempo, que es sustentable, que lo construye como trabajador en su experiencia laboral, eh, eso cambia a una persona, un impacto, los resultados son resultados, y cuando se habla de impacto se habla de cambios un poco más, o cambios duraderos y persistentes, ¿no? Entonces habíamos dicho que cuando una persona sale de una situación donde todo el tiempo ha tenido trabajos precarios, o de todo tipo de changas, y por fin tiene una experiencia laboral, o tiene su emprendimiento sustentable en el tiempo, hace 3 años que está trabajando con eso, progresa, hasta toma otro trabajador, trabajadora, o en el sector asalariado, eso es un cambio en esta situación de la desintegración para siempre. Es un título universitario para ciertos sectores. Lo dije y lo vuelvo a realizar, lo vuelvo a decir de vuelta. Eh, esta acción sin priorización no existe porque no tenemos recursos infinitos, ¿no? Entonces el concepto de priorización me parece algo fundamental. Podemos decir entonces también, en este sentido de los objetivos, yo creo que, discúlpame, me comí. Otro gran objetivo que tenemos, ¿no? El de la integración, pero además en las localidades que tienen baja dinámica económica productiva, ¿no? Nosotros les solemos llamar rurales, yo ahí entro en conflicto siempre con esa definición. Entonces ahí el trabajo fuerte de las oficinas justamente para la creación de emprendimientos sustentables y crecientes, ¿no? Y también de alguna manera, en algún momento, apoyando eso, el compromiso del ministerio de, de enfocar los programas y de colaborar para que otros ministerios también enfoquen los programas, digo, de entramados, los programas de emprendimiento fuerte en esos sectores, en la dinámica de, de esas localidades, ¿no? El trabajo asalariado por ahí es o es muy poco, o tiende a ser no registrado, y donde hay dinámicas económicas que necesitan ser reforzadas. Entonces, la idea de poder ahí, y vuelvo entonces a la cuestión esta que yo había comentado de las compañeras que trabajaban en la Dirección de Gestión Territorial, donde estos programas que teníamos, donde podíamos hacer un estudio base del territorio, entender los entramados y de alguna manera planificar y proyectar, vuelve a ser una necesidad fuerte. Ahora sí, eh, digo, las acciones centrales, que de manera parece un poco descolgado, pero me gustaría repasarlas entonces en el esquema este de los objetivos que acabo de trazar.
insisto, el flujo de la información, lo que los servicios públicos de empleo agregan como valor agregado, ¿no? El flujo de información sobre el mercado de trabajo, digamos, sobre la cantidad de trabajadores y sus características en cada una de las localidades del país, en lo general de la demanda, por otro lado, de qué se demanda, de qué las empresas demandan para generar, por ejemplo, como después digo, instancias de formación profesional, hasta lo que se llama flujo de información concreto. Necesito un trabajador de esto, acá está allá, acá hay gente que busca trabajo de esto. Todo ese flujo de información que es tan importante en el mundo lo es también en Argentina. La inserción laboral, entonces, en la población de los segmentos de baja integración, digo, e insisto en esta cuestión de priorización, de focalización, ¿no? Imaginemos nosotros una campaña de prevención de salud. La campaña de prevención de salud y la campaña de prevención de salud se enfoca en sectores donde la población, la verdad que no se detecta, digamos, ahí temas a prevenir. Bueno, es una campaña que de alguna manera está bien hacerla, pero que no logra su cometido, que es prevenir, ver temas donde se puede prevenir. Sí, con información, siempre se previene la salud, no me voy a extender en esto. Nosotros tenemos que, digo, si vamos a insertar laboralmente, si vamos a visitar empresas, tiene que ser estos segmentos un poco más postergados. Ese es nuestra medalla, digamos, de oro, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que logramos, esto es nuestro resultado importante. Y por supuesto siempre el mejoramiento de las habilidades técnico-profesionales. Nosotros en la capacitación hablamos poco o casi no hablamos de formación profesional, nos quedó ese tema. Yo simplemente acá voy a decir dos cositas de manera muy sintética y sencilla. Una es que la formación profesional puede pensarse en esas situaciones donde genera una mejora de la situación ya de un trabajador que está en condiciones de integración o de necesidades en los sectores productivos, a veces que plantean ante desarrollos, y hay otro tipo de formación profesional que tiene una equiparación básica de habilidades que a veces, lamentablemente, insisto, ¿no? Producto de a veces temas de inclusión, de la estructura, de cómo se estructura eso en las familias, la pobreza, la exclusión. Entonces, la formación profesional a veces se equipara, y esto en el ámbito rural es muy importante, porque a veces equipara a la escuela media, equipara saberes de la escuela media y equipara en muchos casos habilidades básicas para el trabajo. Esto creo que es muy importante y ese es el punto donde tenemos que desarrollar mucho, no solo el Ministerio en cuanto a financiamiento de estas cuestiones, sino también a nuevos diseños adaptados un poco a la realidad en la que vivimos. Sigo con otros temas, digamos, la idea de esto no era una clase totalmente coherente, sino por lo menos tirar algunos pantallazos, algunas cuestiones que me parecían importantes para pensar ya sobre el final de la capacitación de algunos temas de la oficina. Gestión estratégica, estrategia de gestión, ¿no? La gestión estratégica, cualquier gestión estratégica tiene que ver algo estratégico, lo comentamos, pero responde a otros objetivos. Yo estoy haciendo algo que responde a otros objetivos, ¿no? Los servicios públicos de empleo responden a otros objetivos que son mayores, que tienen que ver con la política social, económica, de un gobierno, de un proyecto político. La estrategia es ese plan que nos damos para lograr algo. Yo puse acá una definición un poco elaborada, un poco traída de otro lado, que dice así: una estrategia es un plan para abordar una problemática que requiere acciones combinadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Digamos, una estrategia, nadie dice, bueno, a ver, voy a diseñar una estrategia para hacer un churrasco, digamos. Hay acciones que son simples, ¿no? Cuando uno habla de estrategia es porque hay acciones que son complejas y que requieren una combinación de cosas. Y que necesita ser pensado en cómo voy a lograrlo. El cómo voy a lograrlo no es evidente. No es evidente, no está claro cómo voy a lograrlo, ¿no?
si nosotros pensamos en la integración de estos sectores, bueno, hay que pensarlo, lo tienen que pensar ustedes en la localidad, lo tenemos que pensar nosotros, en la parte que nos toque diseñar, lo tenemos que pensar juntos todos, cómo se logra, ¿no? No se logra linealmente. Y entonces hay que pensarlo, hay que diseñar un plan y entonces si estamos ante el diseño de una estrategia en ese sentido, lo que claramente vemos nosotros es que lo que necesitamos también es una gestión activa o planificada, ¿no? Y sobre estos temas seguramente Ignacio se va a adentrar bastante, pero lo que nosotros también observamos a veces en las oficinas, se ve claramente los modelos, ¿no? Como de una gestión receptiva o espontánea, está la oficina, pero trabaja sobre los problemas que le llegan, y otro tipo de gestión donde la oficina va en busca, digamos, de las situaciones problemáticas. Entonces, qué sé yo, puede ser que en la oficina nos lleguen trabajadores calificados o semicalificados que están buscando mejorar su trabajo. Y leemos la problemática a través de eso que nos llega. En realidad hay una problemática oculta que no nos está llegando. Así también con los recursos. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una gestión que es activa y planificada, de alguna manera piensa qué recursos necesita, de dónde los puede conseguir, y uno de los recursos, en el caso de los municipios, que las localidades que tienen mercados dinámicos de trabajo, es donde nosotros vemos que hay una relación fluida y creciente, sistemática, que avanza, digamos, sobre el sector, sobre los empleadores de la localidad, ¿no? Donde cada vez, nosotros lo estamos viendo por el tipo de empleadores con el que se trabaja, la cantidad, etcétera, etcétera, proyectos de entrenamiento, proyectos de inserción. Entonces, la importancia, si estamos diseñando una estrategia, digo, la estrategia uno la diseña, después hay que realizarla. Y la realización viene únicamente cuando tenemos una gestión planificada. Y casi por último, digamos, sobre la organización de la gestión, digamos, nosotros ni vamos a dar un curso de planificación estratégica, ni hemos encontrado tampoco algún material sobre eso que no nos haya parecido del todo teórico, digamos, ¿no? Nosotros, la verdad, que estamos, quizá en algún momento podamos construir algún material de planificación estratégica complementario al material, digamos, que diseñaron las compañeras, que es un material que nos va a servir a todos para planificar y para entender, pero lo que se llama planificación estratégica me refiero, ¿no? O sea, de lo más teórico, digamos, ¿no? No nos ha cerrado por ahí alguna versión como para darle a esta capacitación. Hemos construido, lo que construyó el que trabajaron las compañeras, y sobre eso entonces yo solamente decir algunos 2 o 3 puntitos. Primero, digamos, lo que se llama proyección o prospección, que para mí es muy interesante, y yo lo definiría con esto: sacar la cabeza de la lata. Sacar la cabeza de la lata, pensar en lo imposible, pensar en qué es lo que podríamos estar haciendo si tuviéramos todos los recursos, pensar en grande, ¿no? Eso después, claro, es muy difícil de realizar. Eso después, seguramente, si somos a veces correctos, no es lo que se pueda llevar adelante y planificar. Pero, digamos, el proyectar, el pensar a dónde podríamos estar, cómo quisiéramos estar como oficina, haciendo qué, atendiendo qué, cuáles son los problemas, eso funciona, como diría Galeano, ¿no? La utopía, como la utopía, digamos, la utopía es inalcanzable, pero nos guía de alguna manera, nos muestra, sacar la cabeza de la lata, y por ahí de todo eso que sacamos la cabeza de la lata, hay una, dos o tres cositas que no nos hemos dado cuenta nunca, ¿no? Eso pasa en todos lados, pasa en nosotros, digamos, como la dificultad de planificar que vamos a ver ahora, nos pasa a todos, digamos, ¿no? O la de medir, digamos, lo que yo voy a hablar ahora. Bueno, sacar la cabeza de adelante un poquito. Planificar y diseñar, ¿no? Bueno, si viene de empleo, planificar esto, cómo son los servicios, cómo los quiere dar, de qué manera quiere llegar, cómo va a organizar el equipo técnico que tiene disponible, en qué sentido. Se planifica, digo, contenidos, acciones, se planifica una estrategia, digamos, de cómo lograrlo,
insisto, la estrategia es un cómo lograrlo porque no es evidente cómo lograrlo, ¿no? Los resultados a los que se quiere llegar, a cuántos, a cuánto. Luego, bueno, ejecutar, medir y registrar. Y este es un tema, digamos, que solo quiero dar un énfasis en particular, digamos, porque a veces uno, bueno, hay dificultad para planificar, hay dificultad para seguir la planificación, esto nos pasa a nosotros, le pasa a la gestión de las oficinas, le pasa a todas las, seguramente, instancias de la gestión pública. Ahora, el medir y registrar acciones que uno hace, identificar las acciones prioritarias y medirlas, desde cuántas personas atiendo por día hasta otras acciones, ¿no? Un sistema, nosotros de alguna manera antes teníamos, o todavía tenemos en la plataforma, había la antigua plataforma, teníamos todo un sistema, digamos, que era un poco más permeable a toda esta cuestión de la medición y del registro. Seguramente vamos a volver a tener un sistema así, pero es importante para las oficinas y para todos en la gestión pública. Nosotros eso sí nos ha ayudado mucho. Nosotros, fíjense, somos una dirección también que digo, hace un trabajo que es nacional, cuántas asistencias técnicas dimos, de qué tema, en dónde, una cantidad de acciones que para nosotros fueron prioritarias y con la cual nosotros no solamente pudimos hacer informes importantes de qué es lo que hace y qué es lo que no hace esta dirección, sino que nos ha servido también un poco para entender de qué trabajamos, en qué ocupamos el tiempo, qué cosas nos han dado resultado de lo que hemos hecho, qué cosas no nos han dado resultado de lo que hemos hecho. Entonces, alguna forma de registro de las acciones fundamentales que hace la oficina, no solamente los resultados de los programas, cuántos PIL, cuántos FP, cuántos, no, el intermedio, ¿no? La cocina, digamos, lo que hace la oficina como cocina, de las personas que atiende, de las que, insisto, de las que orientó, de cuál fue el tipo de orientación. Ese es un trabajo muy importante porque también, digamos, nosotros a veces partimos de la planificación, eso sí, también cualquier manual de planificación estratégica le va a decir, necesitamos información. Si no tenemos la información, la planificación siempre va a ser abstracta. Entonces, si no tenemos planificación, pero arrancamos por medir y registrar, vamos bien. Vamos bien y pronto vamos a poder planificar, porque vamos a tener información delante de los ojos y eso solo invita, digamos, a pensar y hacer un desarrollo, un diseño de lo que queremos hacer. Bueno, me acabo de adelantar, entonces eso permite evaluar y analizar, ¿no? Y cuando uno tiene información, digamos, no es, por eso digo, se impone la evaluación, ¿no? Cuando uno mira algo, y más que tiene que ver con datos con lo que uno trabaja, la evaluación y el análisis casi, bueno, a veces hay que elaborar, ¿no? Pero casi que se impone y corrige, el dato corrige, nos afina, es importante. Y bueno, y entonces después de eso a veces la redirección un poco de lo que hacemos. En cuanto a lo que con el abordaje de la población, en cuanto a la organización interna de la oficina, en cuanto a los servicios, en cuanto a una cantidad de unas dinámicas de todo tipo. Termino con esto, video que prometí que iba a ser corto, y no fue tanto, y marcando otra tensión que vemos en lo que es la red de oficinas de empleo, en nuestra querida red de oficinas de empleo, y es esta tensión que dentro de los equipos se puede dar, no entre las personas, sino entre la polifuncionalidad y la especialización, digamos, por decirlo de alguna manera. Creo algo de eso, creo no, va a trabajar Ignacio seguramente a estas cuestiones, pero, digamos, donde hay que hacer este balance, donde es bueno de que, por eso nosotros hicimos esta capacitación también con una idea transversal, no fue sobre roles, donde hay un balance, donde determinados quehaceres, formaciones e informaciones tienen que ser transversales y donde a veces hay determinados roles que necesitan una caracterización especial y un desarrollo, ¿no? Y por supuesto que también se puede hacer de acuerdo a los recursos disponibles. Yo acá eh, les pongo un pequeño gráfico donde dice etiquetas de fila, tendría que decir cantidad de técnicos por oficina, entonces más de 10, entre 9, 4, 3 y 1. La categorización fue arbitraria, digamos, simplemente para hacer una presentación. Entonces nosotros vemos
hay solo 82 oficinas LPs que tienen entre 10 y 50 técnicos. Después tenemos 272 que tienen entre 9 y 4, y entre 3 y 1, 247. Entonces, bueno, en muchos casos sí hay muchas oficinas que tienen 2 y 3, ¿no? Incluyendo al coordinador o a la coordinadora. Entonces, los procesos de organización en estos casos son distintos a las de las oficinas obviamente más grandes. No solo que, digo, la organización interna, sino seguramente cuando uno analiza la cantidad de acciones o el tipo de acción también es distinto, ¿no? Entonces, seguramente hay oficinas que tienen que desarrollar por una lógica una cantidad de una diversidad de acciones que es distinta a la de otras. Pero determinados, por eso también focalizamos, y termino un poco con esto, en el quehacer del técnico de oficina. Si hay una característica básica es la de él, en que debe poder eh, recibir a un trabajador o una trabajadora y orientarlo correctamente, ¿no? Para orientarlo correctamente hay que tener un conocimiento de la situación local, que en algunos casos es clara, pero también de la situación, insisto, pan local, de la región. Los trabajadores se mueven, las trabajadoras se mueven, buscan trabajo, buscan mejorar su trabajo. Y entonces, cuando un trabajador de oficina de empleo comprende bien qué es lo que está sucediendo en su pueblo, pero en la provincia y en el país, seguramente va a poder orientar mucho mejor a las personas en cuanto al trabajo independiente, en cuanto a la formación profesional, en cuanto a todo lo que tenemos para hacer. Bueno, cerramos un poco con esto. Eh, Insisto en estas pequeñas, grandes conceptos, ¿no? La priorización. Sin priorización no tenemos política pública. Insisto en este concepto de la desocupación a la subocupación. Y en este concepto de la estrategia, que a ver, es una palabra que a veces es un poco usada todo el tiempo, pero poco realizada, ¿no? Y es algo tan sencillo y tan difícil como entender que hay una nación que es compleja y que necesita de una organización de acciones para poder lograr de un cómo lograr, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho como siempre la atención, estamos llegando sobre el final, ya seguramente nos saludaremos en el cierre, pero la verdad, bueno, aprovecho acá para felicitar a todos quienes estuvieron cursando, para agradecer también a todo el equipo de UNTREF, eh, a los docentes, al equipo de la universidad por el trabajo que venimos desarrollando, y bueno, nos estaremos viendo en el cierre. Así que bueno, muchísimas gracias para todos y para todos.